Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día genial porque hoy tenemos un tema que estoy seguro que les va a encantar, algo que ha estado en boca de todos, ¿verdad? Sí, señores y señoras, vamos a desentrañar los misterios que rodean a nuestro queridísimo Can Yaman y, más específicamente, sus sorprendentes razones para casarse. Así es. ¿Se imaginan qué podría estar pasando en la mente de este actor tan popular, tan deseado por muchos, que de repente decide dar el sí, quiero? Pónganse cómodos, abran bien los oídos y prepárense para descubrir las pistas que hemos recopilado. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, no olviden hacer esa pequeña acción que nos ayuda tanto a crecer. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Empezamos. Durante mucho tiempo, Can Yaman ha sido el soltero codiciado por excelencia. Sus roles en exitosas telenovelas turcas lo catapultaron a la fama internacional, conquistando corazones no solo en su país natal sino en cada rincón del planeta donde sus producciones han aterrizado. Lo hemos visto interpretar personajes intensos, apasionados, galanes indiscutibles, y su vida privada siempre ha estado bajo el escrutinio de los medios y sus miles de fans. Parecía que el amor romántico y duradero, o al menos la idea de sentar cabeza, estaba lejos de sus prioridades, o al menos eso era lo que proyectaba su estilo de vida libre y sus constantes viajes. Pero, de repente, ¡boom! La noticia de su compromiso, o incluso de su posible matrimonio, ha sacudido el panorama. Y es natural que nos preguntemos, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha llevado a Can Yaman a dar este paso tan trascendental? ¿Ha encontrado a la indicada, esa persona que ha logrado ver más allá del personaje público y conectar con el hombre detrás de los focos? Las especulaciones han sido muchísimas, y la verdad es que cuando se trata de celebridades de su calibre, la información a veces se mezcla con rumores y deseos de los fans. Pero nosotros hemos intentado ir un poco más allá, buscando esas señales, esas declaraciones, esos pequeños detalles que nos dan una idea más clara. Y lo que hemos descubierto, créanme, es bastante interesante. No se trata simplemente de una decisión impulsiva, sino de un proceso, de una madurez, quizás, y de la llegada de alguien especial que ha redefinido sus prioridades. ***, la búsqueda de un amor genuino, más allá de la fama y la admiración ***. Una de las razones más evidentes y a la vez más románticas, es la que tiene que ver con encontrar un amor verdadero. Sabemos que Can ha tenido relaciones sonadas en el pasado, algunas de ellas muy mediáticas, pero quizás ninguna ha llegado a este nivel de compromiso. Es posible que haya conocido a alguien con quien sienta una conexión profunda, una conexión que trasciende la fama, el dinero y la admiración pública. Alguien que lo acepte tal como es con sus virtudes y sus defectos, y con quien pueda construir un futuro sólido y estable. A menudo cuando una persona alcanza un cierto nivel de éxito y estabilidad, el siguiente paso lógico para muchos es buscar esa compañía, esa persona con la que compartir la vida. Y Can Yaman, a pesar de su aparente despreocupación y su imagen de conquistador, es un hombre que ha demostrado valorar las relaciones y que, en el fondo, seguramente anhela esa complicidad, ese apoyo incondicional y ese entendimiento mutuo que solo una pareja sólida puede ofrecer. Piénsenlo, después de años de giras, de rodajes intensos, de relaciones que quizás no cuajaron o que terminaron bajo el escrutinio público, es natural que surja el deseo de echar raíces, de tener un puerto seguro donde anclar sus emociones y su vida personal. No se trata solo de encontrar a alguien para compartir momentos, sino de forjar un equipo, un pilar fundamental en la vida. ***, la madurez como catalizador, nuevas prioridades en el horizonte ***. Otra faceta a considerar es la madurez. Con el tiempo las prioridades cambian, evolucionan. Lo que antes podía parecer secundario, como sentar cabeza, formar una familia o buscar una estabilidad emocional profunda, de repente adquiere un nuevo y significativo significado. Can Yaman no es un adolescente que recién empieza su carrera, sino un hombre que ya ha alcanzado la cima en muchos aspectos. Es probable que esté en una etapa de su vida donde valora más la estabilidad, la tranquilidad, la construcción de un legado personal y familiar que vaya más allá de los aplausos en el set. El matrimonio, para muchos hombres en su posición, representa un hito en su desarrollo personal, una consolidación de su identidad, una muestra de compromiso con un proyecto de vida compartido y un paso hacia una etapa más reflexiva y asentada. Es posible que haya llegado a un punto en el que las aventuras pasajeras, la constante búsqueda de nuevas experiencias románticas, ya no le satisfagan plenamente y busque algo más profundo, algo
Más trascendente y duradero. La idea de compartir sus logros, sus alegrías y sus desafíos con una persona que lo acompañe en su camino, que sea su compañera de vida, se vuelve cada vez más atractiva y coherente con su evolución personal. Asterisco asterisco el peso de la cultura y la tradición, un vínculo con sus raíces asterisco asterisco. Además, no podemos obviar el factor cultural y social. En muchas culturas, especialmente en la de origen de Can Yaman, Turquía, el matrimonio es un paso importante y esperado en la vida de un hombre. Si bien Can es un hombre moderno con una proyección internacional y expuesto a diversas culturas, es probable que también tenga presente las expectativas y los valores de su entorno familiar y social más cercano. Un compromiso formal y un matrimonio pueden ser vistos no solo como un acto personal, sino también como una forma de honrar sus raíces, de consolidar su posición dentro de su comunidad y de cumplir con ciertas tradiciones que son importantes para su familia y su cultura. A veces las decisiones personales más íntimas también están influenciadas por la importancia que se le da a la familia, a los lazos afectivos y a la continuidad de las generaciones. No se trata de que él sea una persona que se rija estrictamente por las convenciones, sino de reconocer que todos llevamos un bagaje cultural que, de una forma u otra, moldea nuestras percepciones y decisiones. Asterisco asterisco un refugio privado, escapando del ferviente escrutinio mediático asterisco asterisco. Pero vayamos un poco más allá de lo obvio, de las razones más románticas o tradicionales. ¿Podría haber algo más, algo menos tangible, que impulse esta decisión? Pensemos en la presión mediática y pública que rodea a una estrella de la talla de Can Yaman. Si bien él es una figura pública, y parte de su éxito se debe a esa exposición y al interés que genera, también puede ser agotador vivir constantemente bajo el ojo del huracán, con cada paso analizado y cada relación bajo lupa. Un matrimonio estable y una vida familiar más privada, construida junto a una pareja que comparta esa visión, podrían ofrecerle un refugio, un espacio seguro donde pueda desconectar del escrutinio constante, del acoso de los paparazzi y de las especulaciones infundadas. Podría ser una forma de encontrar paz y normalidad en su vida privada, permitiéndole disfrutar de su éxito sin la constante presión de la exposición pública. Es como si, a pesar de disfrutar de la fama y de la conexión con sus fans, anhelara también tener su propio santuario personal, un rincón íntimo lejos de los flashes y los titulares. Asterisco asterisco la realización personal y el anhelo de una vida equilibrada asterisco asterisco. Y no olvidemos el aspecto fundamental de la realización personal. Para muchas personas el matrimonio y la formación de una familia son componentes clave de su felicidad integral y de su sentido de propósito en la vida. Puede ser que Can Yaman sienta que ha alcanzado un nivel de éxito profesional que le permite ahora enfocarse en su vida personal y en la construcción de ese futuro que siempre soñó, un futuro acompañado. A veces el éxito profesional, por muy gratificante que sea, no llena por completo el vacío que puede existir en el ámbito personal, y el amor, la pareja, la familia, son pilares fundamentales en la búsqueda de la felicidad plena y de una vida con sentido. El deseo de compartir la vida con alguien especial, de tener hijos, de formar un hogar, puede ser una motivación muy poderosa en esta etapa de su vida. Asterisco asterisco complementar su ser, la pareja como espejo y ancla asterisco asterisco. Otro punto interesante es cómo la pareja en cuestión podría complementar su vida. Quizás ha conocido a alguien que tiene una personalidad que equilibra la suya, alguien que lo ayuda a mantener los pies en la tierra, o que lo inspira a ser una mejor persona. No siempre se trata de encontrar a alguien que sea igual a uno, sino a menudo a alguien que aporte cosas que a uno le faltan, que lo hagan crecer, que lo desafíen de forma constructiva y que lo eleven. Imaginemos a alguien que sea su ancla, su confidente, su mayor fan y su crítica constructiva al mismo tiempo. Esa clase de relaciones son las que perduran, florecen y brindan un apoyo invaluable en todos los aspectos de la vida. La elección de una pareja puede ser un reflejo de la búsqueda de un equilibrio interno y externo. Asterisco asterisco, una estrategia de carrera o una decisión sincera, asterisco asterisco. Y pensando en su carrera, ¿podría el matrimonio ser una estrategia? Aunque parezca cínico en el mundo del espectáculo, a veces las decisiones personales tienen ramificaciones profesionales. Un matrimonio estable y armonioso puede proyectar una imagen de madurez, responsabilidad y solidez, lo que podría abrirle nuevas puertas en su carrera, quizás roles más complejos, personajes con mayor profundidad o proyectos de mayor envergadura que requieran esa sensación de arraigo.
Sin embargo, siendo Can Yaman y considerando su carisma innato, su talento y su popularidad consolidada, es más probable que esta sea una consecuencia natural de una decisión personal profunda y sincera, más que una estrategia calculada. Él ya tiene el éxito asegurado por su talento y su atractivo, por lo que una unión es más likely una necesidad emocional y vital que un movimiento de ajedrez profesional. *** Un mosaico de razones, sintetizando la decisión ***. Entonces, resumiendo, las razones para que Can Yaman decida casarse parecen ser una compleja y fascinante combinación de factores interconectados. Por un lado, la genuina y sincera búsqueda de un amor profundo y duradero, alguien con quien compartir su vida de manera significativa, construyendo un proyecto común basado en el respeto, la confianza y la admiración mutua. Por otro lado, una evolución personal innegable, una madurez que lo lleva a priorizar la estabilidad, la tranquilidad y la construcción de un futuro familiar que le brinde un sentido de arraigo y propósito. No podemos descartar la influencia de su entorno cultural y las expectativas sociales que, de manera sutil o explícita, pueden formar parte de su proceso de toma de decisiones. Tampoco debemos obviar el deseo de encontrar un refugio privado y un espacio de intimidad del constante e implacable escrutinio público al que está sometido. Y por supuesto, la realización personal, el anhelo de complementar su ya extraordinario éxito profesional con una vida sentimental plena y satisfactoria, un equilibrio entre su faceta pública y su ser más íntimo. Es fascinante observar cómo las vidas de las figuras públicas, que a menudo parecen tan lejanas, tan perfectas y envueltas en un aura de irrealidad, se entrelazan con las mismas aspiraciones, anhelos, miedos y deseos que todos nosotros compartimos. Al final del día, Can Yaman es un ser humano con emociones complejas, con sueños, con la necesidad de conexión y de amor. Y si ha decidido dar este importante paso, este compromiso trascendental, es muy probable que sea porque ha encontrado las respuestas a muchas de esas preguntas internas que todos nos hacemos en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué busco en una pareja? ¿Qué quiero para mi futuro? ¿Qué me hará verdaderamente feliz? Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre las sorprendentes y multifacéticas razones que podrían estar detrás de la decisión de Can Yaman de casarse. Espero que les haya parecido tan interesante, revelador y esclarecedor como a mí. Ha sido un placer desgranar estas pistas, explorar estas posibilidades y compartir esta reflexión con ustedes. Ahora, la parte más importante para mí es saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que ha motivado realmente a Can Yaman? ¿Tienen alguna otra teoría que no hayamos cubierto? ¿Hay algún detalle que se nos haya escapado? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo porque les prometo que leo todos y cada uno de ellos, y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado algo, si han disfrutado de esta conversación, no duden en regalarme un gran me gusta. Eso nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman, con todos aquellos que sientan curiosidad por este tema, para que todos estemos al tanto de las últimas noticias y análisis. Y por supuesto, si son nuevos por aquí y les ha gustado este contenido, si disfrutan de nuestros vídeos y quieren formar parte de esta comunidad de amantes del entretenimiento, ya saben qué hacer. Suscríbanse a nuestro canal, denle a ese botón rojo y activen la campanita de notificaciones para así formar parte de esta gran familia y no perderse nada de lo que traemos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y su atención. Ha sido un placer enorme. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y entretenimiento del mundo de la farándula. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Adiós.